Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Hoy, en el Valle de los Tercos... Se molestó bastante y dentro de la junta, donde yo era la única mujer y única latina, se me puso aquí enfrente y me gritó y me puso con los dedos al frente de mi cara que yo no era nadie para decirle cómo él tenía que correr su departamento. Y ahí fue cuando yo dije, sí soy alguien. And I'm gonna fucking show you. En Silicon Valley, si de verdad quieres cambiar el mundo, te va a tocar el camino más difícil. Marta Hernández lanzó la startup Made Boss para darles oportunidades de carrera a latinos y otras minorías, pero dejó de buscar capital de riesgo porque los inversionistas la ignoraban. Otros hubieran abandonado. Marta le pone onda. Nací en Oakland, California, pero sangre michoacana, hembra valiente y hermosa, con orgullo mexicana. Somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia, y este es el podcast de Silicon Valley en español. Fernando, me parece que hay un error. La entrevistada que me mandaste por email no tiene fondos de capital de riesgo, creo que no tiene empleados, el producto todavía no tiene compradores. Entonces no cuadra con las historias de unicornios y arcoíris que contamos en este podcast de triunfo en Silicon Valley. Pero cumple con un componente que la mayoría de los emprendedores de Silicon Valley quisieran tener, o que venden, que dicen que tienen, y no es real. ¿Cuál es? To make the world a better place. Mejorar el mundo. Una amiga, Paula, muchas gracias Paula, está escuchando, me recomendó a Marta. Entonces agendé una llamada con ella y la verdad es que me impresionó mucho porque creo que hay mucha gente que nos escucha, que quiere hacer algo distinto, que quiere emprender, que no siente que tiene la habilidad, que no siente que tiene el dinero, que no siente que tiene la capacidad para hacerlo. Y Marta, o sea, reconoce que cosas que no tiene, pero sabe muy bien lo que trae a la mesa y me lo contagió. Y la verdad es que creí que era una historia que teníamos que tener en el podcast, porque además en el podcast debemos de tener historias de todo tipo. O sea, Silicon Valley no siempre es como lo pintan. Exactamente, y eso es lo que creo que esta historia de Marta va a encajar justo en esa parte que nunca contamos, pero siempre de la que siempre hablamos, que es los fondos de capital de riesgo no invierten en mujeres, los fondos de capital de riesgo no invierten en latinas. Y ella es el caso testigo de cómo sucede eso de verdad. Así que me interesa mucho preguntarle sobre eso. Marta es nacida en California, pero es súper mexicana. Es hija de padres que trabajaron en el campo y vendieron comida en la calle. Fue a la universidad y luego hizo una carrera de 15 años como ejecutiva de recursos humanos de grandes empresas de comercio minorista. Allí vio cómo los empleados de bajo rango no tenían oportunidades de hacer carrera, y para las empresas eran totalmente reemplazables. No es casualidad que muchas y muchos de estos cajeros, empleados de limpieza y demás, eran latinos. Por eso, dejó su trabajo y creó la startup Made Boss. Pero ella estaba cómoda y ganaba bien. ¿Por qué convertirse en emprendedora? No creo que es de un día para otro, creo que ha sido una jornada desde chiquita que yo vendía nopales, vendía aguacates, vendía de todo, ¿no? Cuando era pequeña y teníamos un puestito de pollo y le ayudábamos a mi mamá, era como sobrevivíamos desde los 7 años, entonces este espíritu emprendedor de que yo puedo, lo tengo desde entonces. La diferencia de dejar un empleo en donde estás ganando casi 200,000 al año, o sea, esa era mi vida, donde no me preocupaba, cada viernes ya estaba ahí, ¿verdad? Esa cantidad en mi banco, fue un plan de casi 3 años para poder hacer el cambio. Entonces no fue de un día para otro, ay, voy a ser entrepreneur y me voy a dejar el trabajo y empezar, sino fue determinadamente ver si funcionaba esta metodología que yo había implementado ya en varias empresas. El enfoque fue, si funciona, va a funcionar en mí misma, y fue cuando me decidí implementar esa metodología de Made Boss, parte del crecimiento, llegar a la meta
dentro de lo que es una pasión que yo tengo por la música, y lo implementé y dije, pues, ¿qué es lo más difícil que puede haber? Que yo pueda probar que sí funciona. Y dije, ser una cantante de regional mexicano, porque eso es lo más difícil que yo veía, ¿no? No hay representación en sí. Y en menos de un año cumplí las metas que tenía como parte del plan. Y ahí fue cuando empecé a atraer a muchas personas a ver que esto era posible. A ver, déjame ver si te entiendo, porque esto está bastante loco. Tú estabas trabajando de ejecutiva de recursos humanos. Sí. Desarrollaste una metodología para hacer crecer la carrera de los empleados. Sí, pero era 1 a 1, no era nada scale, nada tecnológico. Claro, correcto. no era escalable. Y decidiste experimentar con eso en tu persona. Experimenté con eso con 3 empresas y tuvimos resultados positivos. Con los empleados de las empresas. Correcto. Y después lo de cantante, ¿cómo fue? Y después dije, bueno, pues tal vez sí funciona, porque tal vez es fácil, no tengo todo, pero ¿cómo puedo hacerle para, primera, traer otro ingreso? Para poder yo dejar esta carrera, ¿no? Que era de ser dejar ejecutiva. el sueldo cómodo. Y crecer un talento que tengo, y también implementar el plan de metodología de Made Boss. Okay. Entonces fue cuando me decidí, voy a hacer un álbum de todas mis canciones, y voy a ser una cantante y voy a presentarme en escenarios y me van a pagar. Y eso lo puedo hacer porque no compite con los horarios de crear una empresa, y tampoco con el tipo de trabajo, ¿no? Es algo que me nace, que lo hago porque me gusta, y no tengo que pensar mucho en eso. And it's fun. Entonces no iba a competir. Fun, make money, y verdad, divertido, hacer dinero, y de lunes a viernes me enfoco en la empresa. ¿Y funcionó? Funcionó. Hice mi álbum y hace cuenta que abrí para lo que sería el Mexican Coachella de acá de Estados Unidos. ¿En serio? Le abría los Tigres del Norte, a Intocable, bueno, muchísimos, a Banda Limón. Cántanos algo, por favor. Uy, te canto el corrido, ahí va. Dale. Nací en Oakland, California, pero sangre michoacana, hembra valiente y hermosa, con orgullo mexicana. Tengo varios pretendientes, ninguno me dice nada. Muy bien. La primera vez que una entrevistada nos canta algo. ¿Ya compusiste alguna canción sobre tech, sobre Silicon Valley? No, pero sabes que en ese corrido, ya ves que, bueno, los corridos tienen como un doble sentido, ¿no? Todo narcotraficante en una manera, pero hay un verso donde dice, no me presenten a ricos, que solita haré billetes, no necesito padrinos ni tampoco pantalones. Y otro verso donde dice, en el negocio en el que ando hay bien mucha competencia, pero el que sabe moverse es el que llega a ser presencia, por eso yo no le paro. Algún día estará mi ausencia. Entonces, todo lo he incluido en lo que es estas ganas de no darme por vencida en algo que yo quiero que pase. Tenías un plan de 3 años, dijiste. Sí. ¿En qué momento de ese plan de 3 años renunciaste? Casi ya que sería en el año 2 fue cuando renuncié. ¿Y qué había pasado para decir ya estoy lista para irme? Varias cosas. Bueno, la primera, que ya me empezaban a pagar por las canciones que escribía, los corridos que escribía, me presentaba en lugares. La segunda, estaba dando conferencias también de diversidad de empleador, liderazgo, bullying para las escuelas, entonces me estaban dando ya contratos acá. Y tuve la oportunidad también de estar en una situación en la cual fue cuando dije ya basta. Y eso fue dentro de la empresa donde vi una injusticia que yo no pude cambiar como ejecutiva, ni mi jefa. Es una empresa que era muy tradicional, y por lo general en una empresa de abarrotes acá se nota, ¿no?, en el personal, que usualmente el hombre blanco es el que está en el liderazgo. Y un porcentaje muy pequeño de personas que se ven como nosotros, que son latinos, etcétera, mujeres, en esas áreas. Entonces estaban dando promociones dentro del área de farmacia a los hombres blancos que no tenían nada que ver con farmacia, solo por tener experiencia en operación. Y todas las mujeres asiáticas, latinas, que tenían ya la experiencia, no se les estaba dando promoción. Y yo, pues como era la jefa de talento, me metí un poquito más en los detalles, a ver por qué estaba pasando todo esto, y me di cuenta que
en realidad era un bias, no sé cómo se dice en español bias, pero un prejuicio, una decisión que no tenía sustento. Y lo traje, ¿verdad?, acá con los ejecutivos y dije, esto es el tipo de cosas que tenemos que cambiar. Y el que era el líder dentro de las farmacias, que era un hombre blanco, se molestó bastante, y dentro de la junta, donde yo era la única mujer, única latina, se me puso aquí enfrente y me gritó y me puso con los dedos dentro, ¿verdad?, al frente de mi cara, que yo no era nadie para decirle cómo él tenía que correr su departamento. Y ahí fue cuando yo dije, sí soy alguien y te voy a enseñar cómo. Y entonces dije, no voy a hacer el impacto que este mundo necesita en dar oportunidad a personas que lo merecen, si solo estoy aquí. Uh-huh. Y solo estoy basado en el que dice él y lo que digo yo. O sea, tiene que ser determinado, tiene que haber más. Y fue ahí donde ya puse en mi mente, 6 meses me voy, en 6 meses tengo que tener el MVP, ya tenía yo el plan de todo lo que tenía que hacer para hacer el cambio. ¿Y qué tenías que hacer? ¿El MVP? ¿Qué más? El MVP, tener advisors, aprender cómo funcionaba Silicon Valley. Entonces, mis vacaciones me las gasté o las invertí en aprender, en ir con varios programas dentro de lo que es exponer a emprendedores latinas a Silicon Valley, a inversionistas, escuchar qué es lo que tenía que tener. Y bueno, escuché lo mismo siempre, ¿no? Tienes que tener traction, tienes que tener pasión, tienes que tener... Y a veces sí invertimos en personas que tienen pasión, aunque no tengan traction. Y es lo que te iba a preguntar, ¿qué tanto te sirvió eso? Porque de hecho yo tengo mis dudas, ¿no? Entonces, y hay mucho acerca de eso. Pues, ¿sabes para qué me sirvió? Para decir, eso no es para mí. ¿Qué parte no es para ti? Ese sistema de elite, que tienes que cumplir ciertos requisitos de ciertas escuelas, tener ciertos capital social. O sea, tienes que ser de Stanford, tienes que ser de Harvard, tienes que ser... Sí. Y aunque hay personas que no lo son, como en cualquier situación, ¿no?, del mundo, que hay aquel y aquella que son la diferencia, por la mayoría así es como funciona. Y hasta ellos mismos te lo dicen, ¿no? Es... introducciones de un emprendedor al cual ya han ellos invertido son mucho más importantes para ellos, eficientes, les ponen más atención. Entonces ahí es un círculo que va en un propio círculo. Entonces yo dije, no, es que esto no. Si han invertido en menos de 1% en latinas, ¿qué me hace pensar que van a invertir en mí? Si no vengo de un Apple, de un Facebook, de un LinkedIn, no vengo de un MIT, de un Harvard, de un Stanford. Entonces tuve que ver alternativas. Y entonces tu historia yo la veo como muy política, ¿no? En el sentido de que estás tratando de cambiar el status quo, pero tanto por el lado de estar insertándote como emprendedora en un sistema que prácticamente te rechaza, uh-huh, pero también por el producto que estás haciendo, ¿no? Las dos cosas. Sí, es por eso cuando hablamos. ¿No es demasiado para ti? No, porque es que llegamos a un momento de nuestras vidas donde nos preguntamos, y yo me pregunté esto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por mí o a través de mí? Y al principio, Marta, un artículo, y yo me daba mucho orgullo, ¿no? Y lo compartía con todo el mundo, mi historia y lo que estoy haciendo. Y llega un momento en donde todo eso vale madre. Yo quiero solamente tener resultados. Ya no me importa si me pones en una magazine o me invitas a hablar de lo que estoy creando. O sea, eso no es el punto. El punto aquí es que hay miles y millones de personas que no ven la salida. Hay miles de empresas que están gastando dinero en un sistema que no funciona, que se traen el mismo personal de otra empresa por un poquito más de dinero, y estamos en el mismo ciclo de ineficiencia y estupidez. ¿Por qué? Si hay oportunidad, y el futuro del trabajo va a haber miles de oportunidades que aún ni siquiera conocemos. ¿Por qué es importante que se haga algo? Y yo pienso que me ha tocado a mí tener esta inspiración y ganas de hacerlo, porque te lo juro que todos los días me levanto contenta de seguir la chinga, como decimos los mexicanos. ¿Y extrañas el salario de $200,000, de casi $200,000? Esa es otra cosa que, como creo que cuando en realidad amas lo que haces, cuando has
identificado por qué, ¿verdad? No es por mí, sino sobre mí. ¿Dijimos sobre mí? No, a través de mí. A través de mí. Si es a través de mí, es que te das cuenta, haría esto si no me pagaran. Y la respuesta es, ya lo estoy haciendo. Todos los días me levanto y agradecida por la oportunidad de tener la influencia de apoyar a tanta gente. Modifiqué mi manera de vivir. Me deshice de mi carro. Mis uñas crecen naturalmente, o sea, algo que nunca me había pasado. Iba al nail shop a ponerme uñas siempre, y ahora, si los que no las pueden ver, les voy a tener que poner foto porque, o sea, están súper cool y son natural. Y son cosas que vas modificando y aprendiendo de ti mismo qué es lo que en realidad importa. Y ahí se hicieron cambios muy, muy importantes. Cambié a mi hijo de escuela, muchas cosas que hice, sí. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Ahora volvemos con Marta Hernández, que nos cuenta cómo finalmente consiguió algo de dinero para arrancar su empresa y qué se siente ser excluida en el mismo lugar donde nació. Fernando, ¿cuántos emprendedores de Silicon Valley dicen en las primeras 10 palabras que están cambiando el mundo? Todos, absolutamente todos. ¿Y cuántos realmente lo están haciendo? 0.1%. Pero que creen que lo están cambiando 99%. Sí, pero que estén tratando de revolucionar la carrera de empleados que son minorías. No. Un problema tan serio, tan grande y tan importante. Cero, pero aparte de eso, creo que las condiciones con las que estás comenzando son suficientes como para disuadir a cualquier emprendedor natural de Silicon Valley de comenzar esta carrera. Es una carrera que piensan que tal vez no puedan ganar. Y entonces dicen, ni para qué chingados me pongo en la salida, en el punto de salida, si no voy a ganar. Y tú, lo que estoy entendiendo es, te plantas en ese punto de salida y que venga lo que venga, ¿no? Y en realidad lo estás intentando. Entonces, te insisto que es como mind fucking blowing estar escuchando a alguien con esas condiciones y que decide de todas maneras go for it. Porque es en serio, muchos emprendedores de Silicon Valley no se levantarían en la mañana. Sabes que una vez, bueno, fui a una gracias por lo que acabas de comentar, fui a una conferencia de conciencia y estaban varios emprendedores. El fundador de Slack estaba hablando ahí y no recuerdo su nombre, pero algo... Sí, Stuart Butterfield. Bueno, pues algo que él comentó que dije, chingado, pues a mí también eso me pasa. Dice que cuando el primer round que hicieron, creo que era Series A, que les dijeron que ya lo tenían y bueno, iban a tener que tener crecimiento. Dice que duró como unas 3-4 horas en su closet, encerrado, diciendo, fuck, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Entonces, uno piensa que porque ya han tenido experiencia exitosa, ¿no? en ciertas empresas, que es algo fácil. Es difícil para todos, no importa tu privilegio, no importa en dónde estés. La única diferencia es qué tan lejos quieres llegar y qué es lo que quieres crear. Porque para fácil, al principio cuando yo empecé esto, todos me decían, Marta, pero es que lo que estás creando es como, es really big, es muy grande. ¿Por qué no te enfocas en algo que le mande un texto al empleador, al empleado que hay un puesto abierto y le ayudas a agarrar el trabajo? Porque de esos hay miles de cabrones haciendo eso que ya, y no sirve. O sea, la gente necesita un cambio real. Y lo que yo vi es lo que implementé y lo que funcionó. Entonces, lo voy a hacer at scale, grande. En un momento mencionaste que prácticamente decidiste no seguir la ruta normal de tratar de
conseguir fondos de angels y de VCs de Silicon Valley. ¿Fue así? ¿Tomaste una decisión como que ya no lo Sí, intento más? Sí, sí. ¿Por ese camino? Sí, y más porque al principio cuando estaba platicando con ellos y me hacían preguntas, todo era basado, obvio, en monetizing. Monetizar. Monetizar. Y algo que es que tú tienes que estar bien enfocado en que por qué lo estás haciendo. Y algo que siempre al principio yo tenía esta preguntita es, si dejo que entren ahorita con su dinero, van a empezar a hacer ciertas preguntas y a querer que sea el producto como ellos piensan que tiene que ser. Y aún no he probado, ¿verdad?, dentro de la tecnología, que es esta la solución. Entonces, si hay algo que yo voy a hacer en el mundo es probar esa chingadera, aunque esté pobre, pero voy a probar que funciona o que no funciona. Y si no funciona, vamos a reiterar. Pero a tu manera. Hasta que funcione, correcto. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho, ¿no?, el que con dinero baila el perro. Siempre se ha dicho. Pero las personas que han creado el mayor impacto en el mundo lo han hecho sin plata. El mayor impacto del mundo. Entonces, hay que planear bien lo que vamos a hacer, porque es importante sobrevivir, ¿sí? Y yo desde los 15 años yo hice ese compromiso conmigo misma, con que tenga lo necesario, lo suficiente. Yo pienso que yo ya estoy contenta con mi vida. Pero el dinero va a venir. O sea, yo sé que yo voy a ser millonaria en un futuro. Eso no es problema. Lo que ahorita el enfoque es el producto, es ver el impacto en la gente, es que funcione, y después podemos ir a pedir dinero cuando ya esté sólido, la idea sólida del producto. Y mientras tanto, ¿cómo están sobreviviendo? Tuvimos un poquito de dinero por Republic, la gente que es una plataforma de crowdfunding, sí, ¿no? de crowdfunding, nos apoyó. Hicimos un raise de un poquito más de 150,000. Y desde $50 hasta 10,000 fue el que más invirtió. También tuvimos la oportunidad de que un VC de New Orleans, que se enfoca en educación y en impacto social, invirtió un poquito también, 40,000 en nosotros. Y bueno, ahorita estamos enfocados en vender ya el producto y estamos muy contentos de que hemos encontrado como la relación ideal, que son empresas que tienen un double bottom line, triple bottom line, ¿no? Que no nada más están haciendo dinero, pero, por ejemplo, uno de los cafés con el que estamos hablando, tienen un roastery y cafeterías, y también parte de lo que ellos hacen como parte del negocio es que le dan empleo a personas que vienen de reentry, o sea, que han estado encarcelados y no pueden encontrar trabajo. Entonces ellos les dan el trabajo y los apoyan en su crecimiento. Ahí estamos, o sea, en conjunto en lo que queremos hacer, ¿no? Es personas que no tienen oportunidad, darle las oportunidades. ¿Te sientes parte de lo que está pasando aquí? Mira, sabes que como yo crecí en Oakland, ahí hay muchísimo que está pasando ahorita con Startup Oakland, y todos los que ya no pueden vivir en otros lugares están viniendo a Oakland, y hay mucho movimiento dentro de lo que es startup. Sí sentí como que no se nos estaba dando a los locales el mismo interés que a los que estaban viniendo de fuera, los de Nueva York, los de tal y tal, y es triste porque ahí pues hemos tocado puertas, pero también soy realista, ¿verdad? Ya vienen ellos con un producto, con un traction, y aquí es la oportunidad para el que ya viene listo y que tiene las conexiones. Así que no es que no crea que hay la oportunidad para mí, es que aún no es el tiempo para mí. Y estoy bien con eso, porque prefiero hacerlo bien, y aunque sea despacio, pero hacerlo bien. Y le robaste un empleado de Apple, ¿no? Para tu sitio. Sí. Bueno, él tuvo que regresar a trabajar porque fue una decisión bien difícil. Se nos ofreció inversión. Fueron como 2 o 3 oportunidades. 2 oportunidades. Y las 2 oportunidades fueron como decepcionantes. Y decepcionantes de la manera en la cual se hizo la propuesta. Cierto porcentaje por cierto dinero que era completamente estúpido, o sea, abusivo, muy muy abusivo. Y
otra oportunidad en donde era como un pequeño porcentaje, pequeño, súper pequeño de algo más grande, en donde ellos nos adquirían a nosotros. También muy abusivo. Y ahí fue donde los dos decidimos, si queremos seguir con esto intacto en lo que hemos creado, tenemos que hacer decisiones. O traemos dinero ahorita y dejamos que sea algo diferente, o nos aguantamos y seguimos creando lo que necesitamos y empezar con cliente aquí y allá, y después tocar puertas con las personas adecuadas. ¿Qué le dirías a todas las personas que te han subestimado? Porque no eres la única, o sea, les pasa a muchos. Creo que nos pasa a todos, depende en dónde estemos, con qué círculo. Yo les diría que no hay que tomarlo personal. Y eso es como que, that's such a stupid phrase. Pero déjame te explico por qué digo eso. Es que yo pienso que al principio yo me sentía frustrada porque no teníamos los resultados que queríamos, nadie nos invertía, teníamos que estar hablando de lo mismo. Y romantizaba toda esta historia, pero no ves todo lo que he hecho para llegar a donde estoy. Y esto de ser realista es entender el por qué las personas deciden lo que deciden. Es que es imposible esperar a que te salve alguien. Nadie nos va a salvar. Todos tenemos una tarea. El inversionista tiene una tarea, el que compra el producto tiene una tarea, y tienen que hacer la tarea que mejor les conviene basado en el rol que tienen ellos o ellas. Así que entiendo por qué hay ese problema, ¿no? de subestimar, porque es algo que lo ves todos los días, lo vemos todos los días en telenovelas, en películas. Tenemos una imagen clara de lo que vemos como un emprendedor exitoso, una emprendedora exitosa. En Instagram, si sigues a todos los emprendedores, o sea, es una visión que tenemos de lo que es. Y es diferente si eres chaparrito, delgadito, medio introvertido o introvertida. No eres la imagen que están creyendo. Entonces, hay que entender por qué pasa y hay que identificarlo. Y eso es algo que yo me he dado a la tarea de decir, yo entiendo por qué tal vez cuando yo entré tú pensaste que yo no era lo que estabas buscando. Y déjame te digo por qué. Y ahí voy a la estadística. Pero aquí está la oportunidad. Y yo pienso que sí, tenemos que ser más valientes en identificar qué es lo que tenemos de perder y de ganar, basado en cómo nos vemos, en cómo hablamos, en nuestras experiencias, en todo lo que traemos como paquete. Y en el momento tenemos que identificarlo, no para que sepan que sabemos, sino porque a veces ni ellos saben que están haciendo eso contra ti. Es algo inconsciente. Tenemos que darles la responsabilidad de hacer la mejor decisión conscientemente, pero educarlos en sus decisiones o posibles decisiones inconscientemente. ¿Cuándo vas a saber si Made Boss triunfó o fracasó como empresa? Mira, nuestra visión es ser el asistente móvil más trusted, más confiado de todo el mundo. O sea, no estamos hablando del más grande, del mejor. Estamos hablando del más confiado. O sea, que hacemos lo que decimos que hacemos. Yo pienso que el día que yo vea que en todas partes del mundo hay personas que están avanzando 3 o 4 degrees, grados de su puesto, ese día yo pienso que es cuando voy a decir, ok, lo hicimos. Pero ahora, el día que vi al primer usuario y que nos dio retroalimentación y dijo, wow, antes de Made Boss, yo iba y veía plataformas de trabajos y siempre me salía desilusionado y depresivo, porque nada de lo que yo veo es para mí. Y ahora por primera vez en esta aplicación veo que hay algo, no 1, sino 3 carreras para mí y que yo puedo llegar a hacerlo. Y me dices, ¿cómo? Nunca nadie me había dicho cómo. Entonces, cuando yo leí esta retroalimentación, ahí me sentí que ya había ganado Made Boss. Bueno, Marta, muchísimas gracias por sumarte. Gracias a ustedes. Como dijimos al principio, una historia totalmente diferente. No tiene las métricas, ni el traction, ni nada por el estilo todavía. ¿Pero qué voz? Le deseamos lo que lo tenga.
nos cantó una canción y todo, pero sí te muestra cómo de verdad funciona Silicon Valley y cómo por lo menos algún tipo de credencial tienes que tener para que te den acceso. Y sin embargo, se mueve. Y sin embargo, hay un camino. Y sin embargo, no te tienes que detener. Marta es la viva imagen de que a la chingada, no me lo das, yo lo tomo. Y justamente justifica, creo yo, el motivo por el cual quería que le invitáramos a la entrevista, porque creo que muchísima gente se va a poder identificar con su historia, y no solamente de Latinoamérica y de Estados Unidos, pero ya ves que tenemos audiencia en Japón, ¿no? En el Reino Unido. Entonces, creo que el 80% de nuestra audiencia se puede identificar con la historia de ella. Uh-huh. Al final terminamos generando inspiración. Se pone de muy mal humor. Pero es de la buena, vale la pena. Okay. Vale mucho la pena. Ok. El Valle de los Tercos es el podcast que te cuenta historias de Silicon Valley sin lentes color de rosa. Ayúdanos a seguir creciendo. Aporta $1 por mes en patreon.com/tercos. Gracias por sumarse a Martín, Mayra, Sebastián, Agustina, Daniel y Marta. La otra manera de ayudar es una reseña en Apple Podcasts. Desde Perú, Dav Herrera B. escribió: Lo encontré hace poco y no he dejado de escuchar los capítulos. Historias y experiencias geniales. En las notas del episodio te dejo entrevistas con mujeres que pelean contra los prejuicios en Silicon Valley. Rocío Medina, cofundadora de la exitosa organización Latina Sintec. Comal Datlani, la chilena que casi mató su startup en Silicon Valley. Y Paola Santana, la abogada dominicana que lanzó una startup de drones que trabaja con Boeing y Mercedes-Benz. Todas nuestras entrevistas están en elvalledelostercos.com. La música es de Pablo Calvi y de Mon Verlaine. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia. Los Tercos somos Fernando Franco y quien te habla, Diego Graglia. Making the world a better place. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.